que es el estudio de la lección que venimos estudiando, dones espirituales. Y de esto está a cargo nuestro querido hermano Eduardo Saquín con nosotros, con el tema El don de profecía, lección 6. Hermano Eduardo, el tiempo es suyo. Adelante. Muy buenos días a todos, un gran cariño. Vamos a orar. Padre Celestial, al repasar esta lección de hoy, que tú nos des entendimiento y comprensión en el nombre de Jesús. Amén. Qué tema más importante, especialmente para nosotros que somos una iglesia que se ha levantado con, acompañada por el don profético a través de Elena G. de White. Ahora, no hay que sorprenderse, primero porque eh, eh, esa iglesia que Dios levantaría en el tiempo del fin es una iglesia que tenía dos características, ¿correcto? En Apocalipsis 12:17 dice que tendría una característica que sería, guardaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de Jesucristo. Cuando uno a veces le pregunta a las personas qué entiende por el testimonio de Jesucristo, naturalmente dicen el testimonio que dio Jesús, pero en realidad Apocalipsis 19, versículo 10, explica que el testimonio de Jesús es el don de la profecía. O sea que la iglesia que Dios levantaría en el tiempo del fin es una iglesia que tendría el don profético para poder conducir a la iglesia en medio de las distintas creencias que pululaban con distintos pensamientos, distintas ideas y muchas de las verdades que Dios había enseñado habían sido echadas por tierra durante siglos. Entonces, Dios levantó el don profético para sacar de la confusión una iglesia o levantar una iglesia que tendría de vuelta en sus bases las creencias correctas que la Biblia enseñaba. Es de tener en cuenta que muchas denominaciones que de alguna manera han investigado saben bien que era necesario que la iglesia del tiempo del fin tuviese esa característica y se han adjudicado de alguna manera también señalándose a ellos mismos como que tienen ese don profético. Por ejemplo, en la Iglesia Católica es Santa Catalina, en la Iglesia de los Testigos de Jehová son los ancianos que están allí en Estados Unidos, que no sé si debe quedar alguno vivo ya, porque tenían que ser de 1914, así que imagínese usted. En el caso de los mormones con el profeta Smith, y el linaje de White en el caso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay una cita del linaje de White muy interesante que dice: mis escritos son de Dios o son del diablo. Leed. La mejor forma, querido amigo, querido hermano, es de corroborar algo es investigando. La mejor forma de corroborar algo es investigando. Y cuanto más uno lee y más investiga, más puede llegar a la conclusión correcta de que sí, Dios levantó a Helen Sharmo, después Elena de White, para acompañar al movimiento milerista de 1830 y levantar finalmente esta iglesia adventista del séptimo día. Después voy a comentar un poquito más de esto. Ahora quiero ir al corazón de la lección, no sé si el corazón, pero algo que relata muy interesante y que explica que
el don profético, porque por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 32, Hechos 15 32, dice allí que Judas y Silas, como ellos también eran profetas, me llamó la atención, lo tenía subrayado y cuando lo leí me llamó una atención, ¿no? Porque Judas y Silas no eran profetas. Nosotros siempre tenemos la imagen que un profeta es alguien que profetiza, porque en el Antiguo Testamento Dios explica muy bien que un profeta es alguien que anticipa las cosas y que para corroborar si realmente es un profeta de Dios se tiene que cumplir lo que él dice. Pero acá dice eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea que profeta, aparentemente, por lo que estoy leyendo acá en la lección de escuela sabática, la verdad que esto yo no lo tenía presente, nunca lo tuve presente en mis 50 años de adventista, recién ahora lo leo, y acá en la escuela sabática dice en el verbo griego profeteuo, puede significar decir algo por adelantado o decir algo en nombre de otra persona. Y me quedé pensando, y cuando uno habla con las personas queriendo alentarlas a que acepten a Cristo como Salvador, porque hay un juicio, porque un día tendremos que rendir cuenta, en realidad estamos profetizando. Todos, usted y yo, en esa manera, porque le estamos advirtiendo a la persona de lo que va a ocurrir. La persona no lo cree, la persona no lo tiene en cuenta. Escucha y dice, bueno, este habla, y nosotros queriendo convencerla, le mostramos y le apelamos al corazón. ¿Por qué? Porque todos un día rendiremos cuenta delante de Dios. Esas cosas normalmente las conversamos, ¿correcto? El Señor Jesús va a venir, no vino, va a venir. Estoy adelantando un evento que no sucedió todavía, porque lo creemos. Estamos profetizando que Jesús va a venir, porque no vino. O sea que es muy interesante entender que cada uno de nosotros, para Dios, de alguna manera estamos siendo profetas. No lo había visto nunca esto así, me llamó la atención y el texto este de Hechos que lo tenía subrayado, pero no me acuerdo para nada haberlo enfocado de esta manera, este, consolaban a los hermanos, los confirmaban con abundancia de palabras. Es muy interesante que usted y yo también, cuando conversamos con la gente, cuando alentamos, cuando animamos, cuando estamos hablando solamente de la segunda venida, ya estamos profetizando un evento, repito, que no ocurrió. No sé si usted lo había visto de esta manera, pero en realidad es así. Estamos profetizando la segunda venida que esperamos, pero que no ha sucedido. ¿Y cuántas cosas más hacemos? Ahora, quiero ir a la parte que sí considero central para nosotros, adventistas del séptimo día, la importancia del don de profecía. Ustedes saben que dentro de la iglesia adventista del séptimo día hay mucha gente que no cree en el ángel de White, no cree. Están en la iglesia, pero no creen, no leen, ese es otro tema, y muchos no creen. La discuten, la cuestionan, no se atreven a decirlo en voz alta, no lo opinan públicamente, solamente se callan porque saben que la institución sí cree. Los pastores normalmente creen. Miren lo que dije, ¿eh? Normalmente creen. Pero hay alguno por allí que a veces tiene ideas muy personales. Lo digo porque me ha pasado, correcto. Me ha pasado tener que, no sé si discutir o cambiar opiniones con un pastor que en su momento la respuesta fue, a mí no me interesa lo que diga Elena de White, yo creo esto. Y bueno, ahí tenemos una persona que no cree, no lo recibe como autoridad.
Pero vamos a lo que sí es, que es lo que la Biblia enseña, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, recuerda ese texto, ¿no? Creed en Jehová, estaréis seguros, y creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué? Porque la misma inspiración que guió a Isaías, a Abraham, a Jacob, a Jeremías, es el mismo poder, el Espíritu Santo, que obra en un mensajero de Dios. Por eso, cuando Samuel, yo recuerdo ahora, el pueblo pidió rey, y Samuel estaba muy angustiado porque eh, no, ellos querían rey cuando Dios ya había dicho que no. Me encanta cuando Dios le dice a Samuel, mira, no te pongas triste, porque no es que te estén rechazando a vos, me están rechazando a mí. Y en esto quiero detenerme un segundo, querido hermano, querido hermana, amigo. Tengamos cuidado con el concepto que tenemos del don profético, en el caso, en el mundo adventista, de Elena de White. ¿Por qué? Porque no puedo, o sea, soy dueño de creer lo que quiera, pero cuidado con creer algo que no es correcto, por falta de investigar. Es nuestra responsabilidad delante de Dios estudiar. Si no estoy en un lugar que no estoy seguro porque no he confirmado que es lo correcto, yo tengo que saber dónde estoy, en qué carro estoy viajando. Si no, no hay seguridad, los cimientos no están sólidos. Y lo mejor es leer. Hay un escritor que hace muchos años quiso escribir un libro para desmistificar, o sea, desacreditar a los que se decían profetas, como Jane Dixon, como Nostradamus y como otros más, ¿no es cierto? Bueno, comenzó a buscar información sobre Nostradamus, investigó, preparó ese capítulo sobre Nostradamus, preparó un capítulo sobre Jane Dixon, la mujer que profetizó que Kennedy iba a morir y otras cosas más. Entonces empezó a desmistificar, a demostrar con evidencia, con pruebas que eran falsos. Correcto. Y así un par más, hasta que llegó a Elena de White. Fue a la Asociación General, pidió permiso para que se le permita entrar en los escritos, se le concedió un acompañante que le podía ayudar, lo llevaron al centro White y le dieron toda la información para que él investigue. El hombre realmente lo hacía con ciencia, estudiaba profundamente toda la información que había. En el caso de Enrique White no pudo, por supuesto, porque estamos hablando de 100.000 páginas, 100.000 páginas. Pero lo que llegó a investigar traspasó su corazón y terminó siendo adventista. Y escribió un libro que usted lo puede buscar, googlear, porque está el libro, está la foto del libro, seguramente se puede conseguir, que se llama Elena G. de White, Profeta del Destino. Así se titula, Elena G. de White, Profeta del Destino. Yo lo leí hace muchos años, unos 40 años atrás, un tomo grande, como un conflicto de los siglos de tamaño. Elena G. de White, Profeta del Destino. El autor, no lo sé pronunciar, Juan Newmenberg, algo así, no me acuerdo, un nombre alemán debe ser, eh, pero usted lo puede buscar en Google. O sea, todo depende del espíritu que yo, o la disposición que yo ponga y el espíritu que me guíe. Si usted ora y le pide a Dios con sinceridad que si hay algo que no ha visto hasta ahora y que es necesario, cuidado, es necesario que pueda verlo, Dios lo va a hacer.
Dios quiere que nosotros creamos su palabra completa, no una parte. No estamos bien cimentados si queremos una parte. Necesitamos querer todo lo que Dios dice. Tendremos luchas para guardar ciertas cosas, para ajustarnos toda una vida, pero cuando no creemos la luz que Dios ha dado, ahí tenemos una desventaja tremenda, porque la información que con cariño Dios nos ha dado a través de un profeta, me está faltando. Es como que yo diga, bueno, yo creo en la Biblia, pero no creo en Isaías, ni en Daniel, ni en Jeremías. No, 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 no es de esa manera, correcto. Entonces, cuando uno mira, al final la escuela sabática dice, el libro de Apocalipsis indica que el don de profecía es una característica distintiva de la iglesia remanente y presenta Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10, que son los dos textos que yo les cité al principio. Como adventistas del séptimo día, creemos que este don fue otorgado a Elena de White y que se pone de manifiesto en sus escritos. Ahora la pregunta que yo podría hacer es, ¿cree usted esto? Yo le voy a contar a usted la historia de mi esposa que ya falleció, Ana, eh, eh, con quien ayer creo que llegaría a 54 años juntos. Yo no sabía de esto, pero ella se bautizó, nos bautizamos los dos en 1980 en la iglesia de Palermo, Buenos Aires. Ella, en realidad, ella era como si fuera una adventista sin conocer su forma, su conducta, su forma de ser, quizás no su forma de vestir, después aprendió, eh, pero su lenguaje, una persona que no fumaba, no tomaba, no trasnochaba, no le gustaban las cosas feas, no decía malas palabras, muy dulce. Bueno, una persona amable, servicial, dispuesta, era como una adventista, ¿no es cierto? Y cuando conoció, fuimos juntos a la iglesia y bueno, nos bautizamos, comenzamos, tuvimos nuestras hijas eh, y pasaron los años. Y yo soy bastante distraído, la verdad, y muchos años después comienzo a ver que ella leía y leía los libros del Espíritu Profecía con la Biblia. Y un día me cuenta, yo me quedé helado, como uno lo tiene enfrente y no lo ve, que en el fondo de su corazón ella tenía sus dudas con Elena de White. No le cerraban algunas cosas, no comprendía y vivió como 20 años siendo adventista, si no, sí, 20 años, 25, sin desear leer mucho de ella, escuchaba los sermones, bueno, me escuchaba a mí, yo siempre fui ferviente, pero ella escuchaba, pero no le cerraba, hasta que por sí sola, y esa es la decisión correcta, dijo, no, yo tengo que investigar, yo tengo que resolver este tema. Lo escucho a mi esposo que habla siempre, que predica, que le pone el énfasis, que le categórico. Entonces empezó a leer y sus ojos se llenaron de lágrimas, me acuerdo, y me dijo, y me enamoré. No, nunca leí una escritora tan profunda y tan preciosa como Elena White. Una decisión que en su momento tomó porque vio la necesidad de decir, bueno, ¿en dónde estoy pisando? Y yo te pregunto a vos ahora, ¿estás seguro dónde estás pisando? Porque el don de profecía es una característica de la iglesia adventista del séptimo día, esa iglesia que Dios
profetizó en Apocalipsis 12:17. ¿Estás con los dos pies arriba del barco? Porque son dos características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el don profético. Tengo que aceptar las dos cosas porque son las dos características de la iglesia remanente. Si no te está sucediendo eso, no te desesperes, pero sí toma el camino correcto, la decisión correcta, como hizo Ana, mi esposa que ya descansa, en su momento, razonando y pensando si la iglesia, si la Biblia, bueno, yo tengo que investigar, algo me estoy perdiendo. Y el Espíritu Santo va a hacer lo mismo en tu corazón porque lo quiere hacer en cada uno de sus hijos. Que valoremos los escritos, porque a lo mismo, ¿no es cierto?, que la Biblia, son inspirados por el Espíritu Santo. No hay una inspiración distinta. Hay profetas en distintos tiempos, pero no hay inspiración distinta. Cuanto más leemos, más apreciamos tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Así que te invito a que resuelvas este tema. Si en el fondo de tu corazón sabes, porque nadie lo sabe mejor que vos, que no te es claro, que no lo tenés tan evidenciado en tu corazón, ora a Dios y comenzá a leer. El deseo de todas las gentes para enamorarte de Jesús, patriarcas y profetas, profetas y reyes para descubrir la Biblia con más profundidad y tantos libros. Estamos hablando de 100.000 páginas. 100.000 páginas. No vas a poder leer todo en tu vida, pero por lo menos la serie del Gran Conflicto, Camino a Cristo, Palabra de Vida del Gran Maestro, Conducción del Niño, si tenés niños o chicos para educar, etcétera, etcétera. El Señor va a hacer su obra en tu corazón cuando te sinceres con Dios y le pidas que Él te ayude para poder afirmar esta base que es los cimientos en los cuales se edifica la iglesia adventista del séptimo día. Termino con el último mensaje que Elena de White dio en un congreso. Todo el mundo esperaba, ya estaba muy viejita, tenía sus 84 años, 83, a los 85 iba a ir al descanso, y bueno, todo el mundo esperaba las palabras de ella. Y ella subió al púlpito, se hizo silencio absoluto, todo el mundo estaba atento, ¿qué va a decir? Sabían que era su último mensaje en un congreso, porque no iba a estar seguramente en el próximo, iba a morir en realidad a los 2 años, algo así. Bueno, y ella tomó una Biblia, la levantó y su mensaje fue este: hermanos, os recomiendo este libro. Cerró la Biblia y se sentó. Eh, por experiencia les digo, no hay nada más maravilloso que leer el don profético con la Biblia. Es la mejor forma de estudiar la Biblia, acompañarla con el don profético. Un regalo que Dios nos dio a este pueblo que espera la segunda venida de Cristo. Ojalá el Señor obre en tu corazón, en el mío para seguir afirmado y en el tuyo para seguir afirmado o afirmarse si es necesario, sin desesperarse, pero sí ocupando tiempo para que el Espíritu Santo pueda echar luz sobre tu mente y que te suceda lo mismo que Ana. Me enamoré y hoy no puedo dejar de leerlo porque me parece lo más precioso con la Biblia que hay para poder investigar. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque tú no nos dejas solos. Podemos tener dudas, podemos tener falta de claridad, podemos haber sido perezosos también investigando, pero tú nos amas y nos quieres en el cielo. Y nos quieres afirmado frente a las cosas que pronto vendrán. Señor, ayuda a cada uno a buscarte sinceramente
pero también pone en nosotros la responsabilidad de investigar para saber en qué estamos creyendo y echar cimiento en nuestras bases que pronto querrán ser removidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Eduardo. Hemos recogido abundante maná el día de hoy. Qué hermoso es poder ver qué nos conduce a Cristo. El verdadero profeta nos lleva a Jesús, a su palabra, como lo acabamos de escuchar. Y por eso, en este día, queremos ir a su palabra. Si todavía no has tenido tiempo para sacar el uno y el otro de enamorados, el tiempo de amor con Dios, hazlo.